Muy buenas noches, queridos colegas. Es para mí un placer darles la bienvenida a una nueva entrega de nuestros webinars, nuestro programa de educación médica continua como Grupo Pharma del Ecuador. En esta ocasión vamos a hablar de obesidad y esteatosis hepática como factores de riesgo para complicaciones severas en COVID. Ahora que hemos estado tanto tiempo confinados, casi 80 días sin poder salir, pues necesitamos escuchar mensajes importantes con los que generalmente van a llegar esos pacientes a nuestros consultorios. Déjenme darles la bienvenida a nuestro invitado especial, de igual manera, el gerente de producto, el alma de Palife, que es Hugo Javier Aguilar Cárdenas. Bienvenido, Hugo, buenas noches. Buenas noches, doctora Priscila. Ante todo, pues, como Grupo Pharma del Ecuador, para nosotros es un gusto el día de hoy poder contar con ustedes, doctores, en esta noche en la que vamos a hablar justamente de este tema tan importante, gracias a nuestra marca de Palife, la obesidad y la esteatosis hepática como factores de riesgo para complicaciones severas en el nuevo coronavirus. Este webinar lo hemos planificado justamente en el contexto como tal de que el 12 de junio se conmemora el día de la lucha contra la estetosis hepática. Este es un día universal, este es un día que lo ha aceptado la OMS y justamente en este contexto Palife ha lanzado el mes como tal de la salud hepática. Es por eso que el día de hoy pues hemos planificado este webinar para tener estos últimos avances, estos últimos análisis con estudios muy importantes de los cuales el doctor Alfredo Martínez nos va a estar compartiendo información tan pero tan importante. Así es que le doy paso a la doctora Priscila para que nos pueda obviamente presentar al doctor Alfredo Martínez Conde, con quien tenemos el gusto de contar en este webinar en esta noche. Muchas gracias, Hugo, por este importante mensaje que todos los médicos sin duda tendremos en cuenta esta fecha tan especial. Quiero darle el paso al doctor Alfredo José Martínez Conde. Para mí es un placer presentarlo y trabajar nuevamente el día de hoy con él. Déjenme darles una pequeña reseña del doctor Alfredo. El doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela. Realizó su posgrado de Medicina Interna y Gastroenterología en la Universidad Central de Venezuela. Dentro de su experiencia docente, se ha desempeñado como profesor de posgrado de Medicina Interna del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Dr. Carlos Arbelo. Este posgrado está adscrito a la Universidad Central de Venezuela. Ha participado de igual manera como tutor en varias tesis de posgrados médicos universitarios. El doctor ha sido conferencista en varias ocasiones en congresos nacionales e internacionales, incluyendo congresos en Venezuela, y también hemos tenido el placer de tenerlo en 5 ciudades de nuestro país, nuestro querido Ecuador. El doctor también ha hecho trabajos clínicos, tiene varios trabajos de investigación publicados, 2 de los cuales han sido premiados por la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. El doctor es parte de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Actualmente, el doctor se desempeña como médico especialista en la Clínica Medis, que está ubicado en Caracas, Venezuela. Doctor Alfredo, muchas gracias por su presencia esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Priscila, y quiero darle las gracias al Grupo Pharma del Ecuador por la cordial invitación que me han hecho para compartir unos conocimientos con ustedes relacionados con la obesidad y esteatosis hepática como factores de riesgo en complicaciones severas en la enfermedad COVID-19. Entonces, vamos a empezar a conversar sobre este tema. ¿Le puede dar clic sobre su diapositiva, por favor, doctor, para avanzar? Sí. Ok. Entonces, el tema de hoy es la obesidad, como les comenté, la esteatosis hepática, como factores de riesgo de complicaciones severas en pacientes con COVID-19. La esteatosis hepática, sin lugar a dudas, es un problema de salud pública. Es la enfermedad hepática crónica actualmente más frecuente en el mundo y con unas consecuencias a mediano y a largo plazo que posteriormente vamos a comentar. Tiene varios nombres, o sea, varios nombres conocidos para una misma afección. Así es que lo conocemos nosotros en la literatura médica inglesa como No Alcoholic Fatty Liver Disease,
Así vamos a conseguirlo en todos los estudios clínicos que están en el idioma inglés. También la conocemos como enfermedad grasa del hígado no alcohólica, como esteatosis hepática no alcohólica. También se conoce como hígado graso no alcohólico. Y más recientemente, de esto vamos a hablar más adelante, hay un consenso internacional, participaron 22 países, investigadores de 22 países, para ponerse de acuerdo y darle un nombre, el nombre más correcto de esta afección. Y ya el 8 de abril salió publicado en Journal of Pathology que la enfermedad va a ser llamada ya oficialmente, pero quizás en los próximos meses, todavía no está ni siquiera en libros, en revistas, en cualquier documento de importancia en el área académica, se va a llamar enfermedad grasa del hígado asociada a disfunción metabólica. Posteriormente explicaremos por qué. Sencillamente, el hígado graso o la esteatosis hepática es una disfunción metabólica con una expresión hepática. Con relación a COVID-19, todos conocemos, vamos a repasar brevemente esto, el virus está asociado al brote epidémico originado en Wuhan, en la ciudad china de Wuhan, y se ha designado como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave o severo. La enfermedad causada por este virus, todos conocemos que se llama COVID-19. La estructura del virus podemos nosotros distinguir algunas partes fundamentales, ¿no? Fíjense que él tiene una membrana lipoproteica, tiene su ARN, tiene núcleos proteínas y tiene estas glicoproteínas que son muy importantes recordarlas, que son las proteínas spike. Con estas proteínas es que el virus se va a anclar a la enzima convertidora, al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 para poder penetrar las diferentes células. Es un virus, como les comenté, ARN. Hay factores de riesgo para complicaciones mayores por COVID-19. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Tener más de 65 años, ser obeso. Obesidad, les recuerdo, un índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado. Y con esteatosis hepática es mayor las complicaciones que en los pacientes que no tienen esteatosis hepática, es decir, los obesos. Complicaciones directamente, las complicaciones son directamente proporcional al índice de masa corporal, como vamos a detallar en un estudio clínico más adelante. Los diabéticos tipo 2 también entran como factores de riesgo para esta enfermedad y sus complicaciones. Enfermedad cardiovascular previa, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, pacientes con síndrome metabólico, pacientes que tengan enfermedad cardiovascular previa también es un factor de riesgo importante para complicaciones. Hábito tabáquico igualmente. ¿Qué pasa? ¿O qué es lo que realmente ocurre con esta infección a nivel de las complicaciones y de todas las consecuencias que tiene? La infección por este virus produce una disfunción endotelial. Los hallazgos son cada vez más evidentes de que afecta al endotelio. Inclusive más adelante lo va a mostrar un estudio donde el virus se ha encontrado a nivel del endotelio, produciendo disfunción endotelial y produciendo apoptosis de células endoteliales y endotelitis con infiltrado de células mononucleares. Todos los pacientes que yo les comenté anteriormente tienen una disfunción endotelial crónica. En la disfunción endotelial predomina la vasoconstricción, la trombosis. Recordemos que hay un déficit de óxido nítrico en la disfunción endotelial y hay diferentes tipos de afecciones que pueden conducir a esta patología. Entre ellos, niveles altos de homocisteína, niveles elevados de colesterol LDL, obesidad, síndrome metabólico, deficiencia de estrógeno y más recientemente la infección por el SARS-CoV-2 que produce endotelitis. Aquí vemos nosotros la célula humana donde ya sea un neumocito, sea cualquiera de las células donde el virus puede penetrar, principalmente los neumocitos. Entonces el SARS-CoV-2 interacciona con estos receptores ECA2 que están en la membrana. Sencillamente esa proteína Spike OS es la que va a permitir abrir la cerradura de esa puerta y penetrar dentro de los diferentes tipos de células para multiplicarse, tomar el aparato reproductor de la célula
adueñarse de ese aparato reproductor, porque recuerden que los virus no pueden ellos mismos, como todos sabemos, reproducirse, necesitan tomar el aparataje o el aparato productor de proteínas y de síntesis de una célula. Pacientes obesos tienen una sobreexpresión de receptores ECA2. Según los últimos estudios clínicos, esto está más que demostrado, y están en el tejido adiposo que se hace más evidente cuando el paciente obeso también tiene esteatosis hepática. Es decir, obesidad, hay un aumento de los receptores ECA2, pero si hay esteatosis hepática, el número de receptores es mayor. Y ahí empezamos a ver nosotros por qué ocurren complicaciones severas en pacientes obesos y obesos con esteatosis hepática. Las complicaciones severas en COVID-19 es más frecuente en pacientes obesos. Eso lo sabemos y lo hemos comentado anteriormente. Pero la tasa de complicaciones se incrementa 6 veces si además el paciente obeso presenta esteatosis hepática o hígado graso no alcohólico. Todos los órganos pueden ser afectados realmente por el virus. Y más recientemente, el endotelio produciendo endotelitis, y al producir endotelitis, disfunción endotelial, todas las complicaciones cardiovasculares que hemos visto o hemos estudiado en las últimas semanas, entre ellos problemas de trombosis, de isquemia, por la disfunción endotelial y el aumento, el acelerar la apoptosis de las células endoteliales. Entonces, esto en el fondo viene siendo el causante de todas esas complicaciones que estamos nosotros observando. Pero la obesidad como problema de salud pública, su prevalencia se ha duplicado desde 1980. Un tercio de la población mundial tiene sobrepeso u obesidad. El 42.4% de la población de los Estados Unidos tiene obesidad, pero hay otro porcentaje que también tiene sobrepeso. No tienen obesidad, sino sobrepeso. Sobrepeso más obesidad está superando el 70% de la población de los Estados Unidos. Es realmente una epidemia. Este es según un estudio publicado que recoge la data entre 2017 y 2018. Es mayor la frecuencia de obesidad en población anciana y en mujeres. Hay factores de riesgo para la esteatosis hepática no alcohólica o el hígado graso no alcohólico, como dietas ricas en alimentos refinados, consumo de carbohidratos con alto índice glicémico y bajo consumo de fibras en la dieta, bebidas dietéticas endulzadas con fructosa, consumo frecuente de sodas azucaradas, es decir, con sacarosa, sedentarismo, sobrepeso u obesidad. Resalto esto porque es el factor de riesgo más importante para desarrollar una esteatosis hepática, es decir, una acumulación de grasa en el hígado, y la acumulación de grasa es principalmente triglicéridos en macrovesículas en el hepatocito. Resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina está presente en la esteatosis hepática no alcohólica. Por eso es importante que el nombre que va a tener ahora la afección, después de ese consenso internacional, que prácticamente fue hace muy poco, fue a mediados de abril que sale publicado el estudio, están relacionando que la esteatosis hepática está asociada con disfunción metabólica. Ya el nombre no alcohólica se va a suprimir en un futuro cercano, motivado a que todo quedaba o era alcohol o no era alcohol. Y resulta que hay fármacos que pueden producir esteatosis hepática sin necesidad que exista una resistencia a la insulina. El tamoxifeno, metotrexate, antirretrovirales, antipilépticos, etcétera, pueden producir esteatosis hepática sin que exista una resistencia a la insulina, pero esos pacientes los clasifican como no alcohólicas. Por eso es que existe una esteatosis hepática, realmente como nos interesa desde el punto de vista de alteración metabólica, resistencia a la insulina, tiene que estar asociada a disfunción metabólica. A ello se debe el cambio de nombre que vamos a observar en los próximos meses. Pacientes diabéticos tipo 2, el 50% de los pacientes diabéticos tipo 2, no importando su peso corporal, tienen esteatosis hepática no alcohólica o esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Ingestión crónica de algunos medicamentos, ya los comenté, y aquí están algunos ejemplos. Corticosteroides, metotrexato y antirretrovirales.
La esteatosis hepática comparte los mismos factores de riesgo que enfermedades cardiovasculares. Por la razón anterior, la mayor mortalidad de pacientes con esteatosis hepática o hígado graso no alcohólico se debe a enfermedades cardiovasculares. La incidencia de cardiopatía isquémica en pacientes con esteatosis hepática es alta. La mortalidad del paciente no va a ser por complicaciones directas a nivel del hígado, va a ser por muerte cardiovascular. Porque la esteatosis hepática no alcohólica tenemos que verla como un síndrome metabólico. La tenemos que ver como una alteración metabólica y no como una enfermedad exclusiva del hígado. O sea, todos los órganos están involucrados en esto. Entonces no olvidemos que es muy importante que la mortalidad de estos pacientes se debe a enfermedad cardiovascular. La esteatosis hepática no alcohólica, como les comenté, no es una condición clínica caracterizada por la infiltración grasa del hígado. Afecta al 25% de los adultos, 15% de los niños. Algunos trabajos señalan un tercio de la población mundial. Algunos trabajos dicen que es del 17 al 33%. Pero en promedio un 25%. Pero fíjense, hay niños también con hígado graso porque la obesidad también está afectando a los niños. Afecta ya al 50% de pacientes diabéticos, como le comenté, tipo 2 y pacientes obesos. Es decir, de cada 2 pacientes obesos, uno va a tener hígado graso no alcohólico. Un tercio de los pacientes que tengan esteatosis hepática no alcohólica o asociada a disfunción metabólica evolucionan esteatohepatitis, es decir, una inflamación en el hígado de alguien que tiene una esteatosis hepática. Se adiciona el componente inflamatorio, con ello aumenta el riesgo de fibrosis y, con el tiempo, el riesgo de cirrosis hepática. Esta afección, por ser una condición inflamatoria crónica, su evolución conduce finalmente a la cirrosis hepática. Incluso algunos trabajos señalan que en un futuro la principal causa de cirrosis hepática va a ser la obesidad por el hígado graso que genera en sus primeros estadios y en su evolución el tiempo desarrollando esteatohepatitis y fibrosis. Todos sabemos que la principal causa de cirrosis en los actuales momentos es alcohol y hepatitis crónica. Hepatitis crónica por virus C, por virus B. Bueno, eso va a ser desplazado por la epidemia de obesidad que hay actualmente en el mundo, pero en los próximos años. La esteatosis hepática no alcohólica entonces es un problema metabólico con implicaciones sistémicas, resumiendo lo que he comentado anteriormente. La esteatohepatitis no alcohólica afecta al 5% de la población mundial, tenga o no condiciones de riesgo, sino un porcentaje global de qué porcentaje de esteatohepatitis puede existir en la población. Pero fíjense que la esteatohepatitis se eleva en pacientes que son obesos, a un 20%. Pero la esteatosis hepática no alcohólica es un proceso reversible si se contrarresta a tiempo, evitando así la cirrosis. Nosotros podemos ayudar al paciente con esteatosis hepática o hígado graso que se revierta esta condición, logrando corregir los factores de riesgo, y el paciente no va a evolucionar a una cirrosis hepática o no va a evolucionar a un hígado con fibrosis y posteriormente con una cirrosis hepática. ¿Qué debemos hacer? Cambios en el estilo de vida. El paciente tiene que caminar, hacer actividad física, no puede estar sedentario. Tiene que perder peso y dejar, por supuesto, el sedentarismo. Es sumamente importante la pérdida de peso. Mejorar los hábitos de alimentación. Pacientes con un alto consumo de productos a base de carbohidratos y grasa. Todo eso conlleva a sobrepeso, a obesidad y a infiltración grasa del hígado. La utilización de fármacos. Estar muy pendiente que hay fármacos que también pueden producir esteatosis. Las guías recomiendan que debe indicarse algunos fármacos, vamos a ver al final, cuando se demuestra que pudiera haber un componente inflamatorio en la esteatosis hepática. ¿Cómo sabemos si puede haber un componente inflamatorio con fibrosis? También lo vamos a ver en una diapositiva, cómo evaluar al paciente que sospechamos que pudiera tener una fibrosis avanzada. ¿Hay fármacos, pero hay productos naturales? Sí, hay también productos naturales que actúan como hepatoprotectores y que tienen respaldo científico, respaldo por estudios clínicos.
Entonces, ¿qué hay de nuevo con relación a la esteatosis hepática no alcohólica? Lo que le comenté cuando comenzamos la charla, de que en este estudio clínico, Journal of Pathology del 8 de abril del 2020, ese grupo de 22 expertos de 22 países se reúnen para poder poner un coto ya a esta enfermedad y dejarle de llamar no alcohólica y llamarle con disfunción metabólica, es decir, enfermedad esteatosis hepática o enfermedad grasa del hígado asociado a disfunción metabólica. Lo interesante de esto es que hay unos criterios diagnósticos según este grupo de expertos de 22 países. Primero, debe haber evidencia de esteatosis hepática, además de uno de los siguientes tres criterios. Recuerden que la esteatosis hepática hay una sospecha clínica y después la confirmamos por ultrasonido, pero el gol estándar del diagnóstico de esteatosis hepática y esteatohepatitis, el gol estándar, pero no es lo que se hace a menudo, es la biopsia hepática. Pero uno sospecha por la parte clínica y después haciendo el ultrasonido que el paciente tiene un hígado graso. Entonces, debe el paciente tener esteatosis hepática, sobrepeso y obesidad. Recuérdense que uno de los siguientes tres criterios, además de la esteatosis hepática, diabetes mellitus tipo 2 y evidencia de alguna disregulación de tipo metabólico. O sea que ya tenemos inclusive criterios para hablar de este nuevo concepto que se va a manejar en los próximos meses, que es la enfermedad grasa del hígado asociado a disfunción metabólica. La obesidad como factores de riesgo para complicaciones mayores, vamos a llamarlo así, en pacientes con COVID-19, con disfunción, con esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Este estudio clínico, que es sumamente interesante, salió publicado el 19 de abril de este año. Se estudiaron 214 pacientes con COVID-19, por supuesto, confirmado. 66 pacientes tenían esteatosis hepática no alcohólica. 45 eran obesos, 21 no eran obesos. La edad, fíjense, de 18 a 75 años. Hubo dos grupos, uno que tenían enfermedad no severa, era 47% de ese 66, perdón, 47 pacientes de ese 66, que es un 71.2%, y aquellos que tenían enfermedad severa, que era el 28.8% de los pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Pacientes obesos con esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica o hígado graso no alcohólico tenían un riesgo 6 veces mayor de tener complicaciones severas de COVID-19. De hecho, un paciente que lo tengan que intubar, intubación mecánica, y además de eso, todas las complicaciones que nosotros conocemos, el embutita tromboembólico, que lleva finalmente a la muerte del paciente. Esas complicaciones severas se ven es 6 veces mayor si además de obeso tiene un hígado graso. El riesgo fue menor en obesos sin hígado graso. Resultado, continuamos. De los 66 pacientes, los que tenían enfermedad severa tenían igualmente un mayor grado de obesidad, 89.5% de los pacientes. Y eran además fumadores, tenían una mayor concentración de proteína C reactiva y menor contagio de linfocitos, una linfopenia. Los autores de este trabajo publicado señalan en su análisis que en la obesidad más esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica o hígado graso no alcohólico, hay una actividad inflamatoria incrementada de base, la cual es independiente de los altos niveles de interleuquina 6 que se incrementan en COVID-19. Esto es importante que lo recordemos. Ustedes saben que la interleuquina 6, que es una citoquina altamente elevada en pacientes complicados con COVID-19, esa interleuquina 6, que forma parte de la tormenta de citoquinas que todos conocemos, estas complicaciones que se pueden ver son independientes de esos altos niveles de interleuquina 6 propia del COVID-19. Lo que pasa es que estos son pacientes que ya traen una disfunción endotelial de base y en lo que se suma el COVID-19 que aumenta los niveles de interleuquina 6 vienen todas esas complicaciones que conocemos. Entonces, la actividad sinérgica de ambas condiciones, es decir, obesidad más esteatosis hepática,
promueve una mayor severidad de COVID-19, que es el motivo de este seminario, que es el motivo de esta charla. Este es un trabajo que está a la orden, creo que ustedes ya lo pueden tener con ustedes. Se le ha proporcionado también al Grupo Pharma del Ecuador un estudio que es bien interesante y sería bueno que lo revisaran para que podamos nosotros en el contexto médico tener presente que hay que luchar contra la obesidad y el hígado graso más en este momento porque son pacientes que tienen un alto riesgo de complicación. Conclusiones del trabajo. Nuestro estudio, dicen los investigadores, demuestra que el riesgo de severidad en COVID-19 es mayor en pacientes obesos con hígado graso asociado a disfunción metabólica. Obesidad, COVID-19, siguen los trabajos publicados recientes. Esto es un trabajo de investigación publicado en la revista Obesity, 9 de abril de 2020, donde hay una alta prevalencia de obesidad en el síndrome respiratorio agudo severo por el SARS, o sea, el virus que se llama SARS-CoV-2, que produce COVID-19. Pero hay una alta prevalencia de obesidad en pacientes que requieren ventilación mecánica. Los antecedentes que tiene este trabajo, yo hago un comentario de que la pandemia por COVID-19 se está rápidamente expandiendo por el mundo, y ellos señalan que lo anterior es más notable en Estados Unidos y Europa, donde la obesidad es muy prevalente. Es una epidemia. La epidemia de obesidad que hay en el mundo va agarrada de mano de la alta frecuencia o la alta incidencia de esteatosis hepática. La relación entre obesidad y SARS-CoV-2 no ha sido totalmente documentada. Eso es lo que ellos establecen en su background para su estudio clínico. Y lo anterior es más notable, por supuesto, en Estados Unidos y Europa, donde la obesidad es muy prevalente. En cuanto a la metodología, es un estudio cohorte retrospectivo. Yo les recuerdo que los estudios cohorte son estudios observacionales que pueden ser prospectivos o retrospectivos. Este fue de tipo retrospectivo. Se analizó la relación entre el índice de masa corporal y los requerimientos de ventilación mecánica invasiva. Participaron 124 pacientes admitidos en las unidades de cuidado intensivo por la infección por el SARS-CoV-2. Esto es un centro de salud francés, no fue multicéntrico, un solo centro de salud francés logró reunir a esos 124 pacientes. En cuanto a los resultados, la obesidad, o sea, que ellos tomaron en cuenta en su análisis clínico, era más. Los pacientes tenían que tener más de 30 kilos por metro cuadrado de índice de masa corporal. Y eso fue el 47.6%. Recordemos que la obesidad, hablamos de obesidad a partir de 30, pero estos investigadores tomaron pacientes mayores de 30 kilos por metro cuadrado y también tomaron otro grupo que ya vamos a ver. Es decir, pacientes con obesidad severa, aquellos que tenían un índice de masa corporal mayor de 35 kilos por metro cuadrado. Esto fue el 28.2% de los pacientes, mientras que el anterior fue el 47%. Los pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva, 85, es decir, el 68.6%. La necesidad de ventilación mecánica invasiva fue directamente proporcional al índice de masa corporal y mayor en hombres. Importante esta conclusión. Resultado. Este factor de riesgo, después de ser ajustado, fue independiente de la edad, de la presencia de diabetes, hipertensión arterial. El riesgo de necesitar, muy importante este punto, el riesgo de necesitar ventilación mecánica invasiva fue más de 7 veces, o sea, la frecuencia, en pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor de 35 kilos por metro cuadrado. Conclusión de este trabajo. El presente estudio demostró una alta frecuencia de obesidad entre pacientes admitidos a la unidad de cuidado intensivo por el SARS-CoV-2. La severidad de la enfermedad se incrementó con el índice de masa corporal. La obesidad es un factor de riesgo para la severidad del SARS-CoV-2.
Tenemos otro trabajo que habla de las implicaciones potenciales de COVID-19 en enfermedad hepática no alcohólica. Es bueno que veamos esta carta del editor que hace un análisis de qué está pasando con estos pacientes con COVID-19 y esteatosis hepática no alcohólica. COVID-19 ha afectado a todas las áreas de la atención médica. Su relación con afecciones hepáticas crónicas no ha sido completamente aclarado, por eso es que se hace esta investigación. Los receptores de angiotensina 2 en condiciones normales se encuentran en baja cantidad en los colangiocitos y hepatocitos. En condiciones normales. Esto cambia en una esteatosis hepática y por supuesto que cambia en un paciente obeso, donde hay una mayor expresión de receptores los receptores de angiotensina 2. Estos receptores aumentan de manera sustancial en afecciones hepáticas crónicas, como la esteatosis hepática no alcohólica. Algunos investigadores han señalado que estos receptores también aumentan en pacientes que están tomando IECA o ARA2. Lo anterior pudiera incrementar la carga viral y empeorar los efectos de COVID-19. Todos sabemos que esto ha cambiado en las últimas semanas y sabemos que esto no es así. ¿Cuál es el Doctor, ¿nos escucha? Bueno, al parecer tenemos algunos problemas técnicos que se resolverán en los siguientes segundos. Les pido por favor a los asistentes de manera muy especial que sigan realizando sus preguntas en el ítem de la parte superior con el signo de pregunta. Creo que hay un problema aquí técnico, disculpen. Ya volvió, Doc, ya le escuchamos. Okay. Prosiga, por favor. Bueno, muchas gracias. Problemas típicos del Internet, pero bueno. Entonces, lo que les comento es que pacientes que están recibiendo IECA o ARA2 no deben retirar el medicamento según las conclusiones que obtenemos de este estudio de New England Journal of Medicine del 1 de mayo del 2020. La relación entre síndrome metabólico y la tasa de mortalidad por COVID-19 se está incrementando ostensiblemente. Ok. Recordemos que la esteatosis hepática no alcohólica es la expresión hepática del síndrome metabólico. La mayoría de estos pacientes tienen un síndrome metabólico. El hígado es el órgano que contiene la mayor cantidad de macrófagos, células de Kupffer. Los pacientes con esteatosis hepática no alcohólica o esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica sin COVID-19 ya presentan niveles elevados de citoquinas, conocidas como hepatoquinas. Es decir, son pacientes susceptibles a la enfermedad porque ya vienen con una disfunción endotelial crónica. Todos esos pacientes de los cuales hemos hablado nosotros con enfermedad cardiovascular o diabetes. Por lo señalado anteriormente, estos pacientes son más vulnerables al aumento de citoquinas que observamos nosotros en COVID-19, principalmente la interleuquina 6 que se ve en la tormenta de citoquinas. Conclusión de este trabajo: los pacientes que sufren de esteatosis hepática no alcohólica pueden ser especialmente vulnerables a la infección por el SARS-CoV-2 y a las complicaciones por COVID-19. Lo anterior puede incluso acelerar, me llamó mucho la atención, como ellos establecen esto en su trabajo, que un paciente con esteatosis hepática se infecta con el SARS-CoV-2 y hace un COVID-19. Si tenía una esteatosis hepática, hay un riesgo de que el paciente evolucione a una esteatohepatitis. Este es el estudio de New England que yo les comenté, que descarta por completo que los IECA y los ARA2 puedan aumentar la mortalidad en pacientes que tienen COVID-19. Esto se lo he publicado, como les comenté, el 1 de mayo del 2020. Fundamentos del trabajo: se ha demostrado que el COVID-19 afecta de manera desproporcionada a pacientes con enfermedad cardiovascular.
Hay mucha preocupación en el gremio médico sobre la seguridad de los IECA o ARA2 en pacientes con afecciones cardiovasculares. La metodología del trabajo fue un estudio realizado con la base de datos de 169 hospitales ubicados en Asia, Europa y Norteamérica. Pacientes admitidos entre el 20 de diciembre del 2019 y el 15 de marzo del 2020. ¿Cuáles son los resultados de este trabajo? 8.910 pacientes con COVID-19, pacientes que fallecieron en el hospital 515, es decir, 5.8%, y pacientes que sobrevivieron 8.395, 94.2%. Factores que de manera independiente incrementaron la mortalidad intrahospitalaria: la edad, mayores de 65 años. La mortalidad era mayor que aquellos que no tenían 65 años, que eran menores de 65 años. Presencia de cardiopatía isquémica. La mortalidad fue mayor en los que tenían cardiopatía isquémica versus los que no la tenían. Los que tenían insuficiencia cardíaca, fíjense la mortalidad, 15.3, versus los que no tenían insuficiencia cardíaca. Arritmia cardíaca, los que tenían arritmia, 11.5 versus 5.6. Y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 14.2 versus los que no tenían esta afección. Hábito tabáquico, 9.4% la mortalidad versus 5.6 en los que no fumaban. Resultado: no se encontró un aumento del riesgo de mayor mortalidad intrahospitalaria en los pacientes que tomaban IECAS o ARA2. Este estudio confirmó que enfermedades cardiovasculares de base están asociadas con una mayor mortalidad de COVID-19, todos lo sabemos ya, pero estos resultados no confirmaron la preocupación que teníamos los médicos, hasta que se haya publicado este trabajo, de que la utilización de IECAS o ARA2 pudieran estar asociados con una mayor mortalidad intrahospitalaria. Este es un trabajo que sale publicado en Lancet de microscopía electrónica, donde demuestran por primera vez la presencia del virus en células endoteliales en varios lechos pulmonares y la presencia de endotelitis y de apoptosis de células endoteliales causadas por el virus. Primer trabajo que identifica al virus. Por lo menos el primer paciente es un paciente trasplantado renal, hipertenso, y ese paciente fallece después que adquiere la infección por COVID-19. Estos son resultados de anatomía patológica, donde observan al virus en las células endoteliales, peritubulares y glomerulares, la presencia del virus y también de infiltrado mononuclear, es decir, endotelitis. Entonces, el paciente de 71 años, trasplantado renal con hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. El paciente fallece por una falla multisistémica. Otro de los pacientes que ustedes ven en esta anatomía patológica es una paciente femenina de 58 años con diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia respiratoria progresiva, falla multiorgánica y necesidad de hemodiálisis. Hizo una isquemia mesentérica. Tuvieron que resecarle una buena parte de las asas intestinales y falleció de todas maneras la paciente. Y se consiguió la presencia del virus en el lecho submucoso vascular, además de endotelitis y un aumento de la apoptosis de células endoteliales. Este es otro paciente que tiene 69 años con hipertensión arterial, desarrolló insuficiencia respiratoria por COVID-19, necesitó ventilación mecánica, insuficiencia cardíaca diagnosticada por ecocardiografía, presentó un colapso circulatorio e infarto intestinal que ameritó también resección de asas intestinales. ¿Qué reveló la microscopía electrónica? Endotelitis en los vasos de la submucosa y también la presencia, por supuesto, del virus COVID-19. Conclusiones de los investigadores. Nuestros hallazgos demuestran por primera vez que la infección directa de las células endoteliales y la inflamación endotelial difusa puede observarse en estos pacientes. El virus utiliza los receptores ECA2 en los neumocitos alveolares para infectar al huésped y provocar daño pulmonar. Pero estos receptores están ampliamente expresados en las células endoteliales y de ahí vemos las complicaciones. Y están expresados más aún cuando son pacientes con disfunción endotelial crónica como diabéticos, hipertensos, síndrome metabólico y todas las afecciones que hemos hablado. En las conclusiones de los investigadores, el endotelio infectado sufre un proceso de apoptosis por la acción directa del virus y por el ataque del sistema inmunológico, ocasionando una severa disfunción endotelial sistémica y endotelitis.
Esto puede explicar la alta tasa de mortalidad en estos pacientes que nosotros hemos observado en las últimas semanas en unidades de terapia intensiva. La endotelitis ocasionada por COVID-19 podría explicar el deterioro de la función microcirculatoria en diferentes lechos vasculares y sus consecuencias clínicas en pacientes con COVID-19. Una publicación de la revista Lancet 2020, 17 de abril de 2020, sale este estudio de la. ¿Qué hacemos entonces? Esta es una revisión de una revista conocida por todos, se llama World Journal of Gastroenterology. Hacen publicaciones de trabajo en gastroenterología muy importantes. Ellos hacen una guía sobre el manejo de la esteatosis hepática no alcohólica, una revisión sistémica. Este es un trabajo que se había publicado en el 2018. Es importante que veamos que ellos resaltan que la esteatosis hepática conduce un mayor riesgo de cirrosis hepática y la presencia de la esteatosis hepática, el síndrome metabólico, obesidad, resistencia a la insulina y todo lo que hemos conversado nosotros. Pero nosotros vemos en la esteatosis hepática sin inflamación, fíjense el balonamiento de las células hepáticas por la gran cantidad de grasa que tienen en su interior, el signo del anillo de sello. Te ven el núcleo desplazado a la periferia del hepatocito y todo el hepatocito lleno de grasa. Cuando nosotros vemos que hay un componente inflamatorio, fíjense que aquí hay células mononucleares infiltrando ese parénquima con esteatosis hepática, hablamos de esteatohepatitis. ¿Cómo determinar de una manera incruenta si un paciente con esteatosis hepática puede tener una fibrosis avanzada de su hígado? Importante, esta quizás es una de las diapositivas más importantes que yo les voy a presentar hoy. Ustedes están en su consultorio, ¿cómo sospechan que ese paciente con esteatosis hepática ya está desarrollando una fibrosis avanzada? Con la historia clínica y con unos exámenes muy sencillos de laboratorio. Aquí tienen ustedes el puntaje BAR. El puntaje BAR para el diagnóstico no invasivo de fibrosis hepática avanzada. ¿Qué significa BAR? Son las siglas, fíjense, de Body Aminotransferase Ratio Diabetes. O sea, peso corporal, la relación de aminotransferasa y la presencia de diabetes. Le van dando un puntaje a las diferentes condiciones que vamos a hablar, y si es mayor o igual de 2, ustedes dicen ese paciente con esteatosis hepática pudiera tener una fibrosis avanzada. Si el índice de masa corporal es mayor o igual a 28 kilos por metro cuadrado, le dan un valor de 1. Si la relación entre el aspartato aminotransferasa y la ALT o aminotransferasa, la aminotransferasa mayor de 0.8, usted le da un valor de 2. Si presencia diabetes, le dan un valor de 1 y van a sumar. Si el paciente tiene mayor o igual a 2, ese paciente posiblemente tenga una fibrosis hepática avanzada, ya que esta tabla de BAR o este puntaje de BAR tiene un valor predictivo negativo del 96.7%. Cuando le diga que no tiene fibrosis avanzada, que pudiera eventualmente tener una fibrosis leve a moderada, pero si dice que el paciente no tiene una fibrosis avanzada, podemos dar como por sentado que en el 96.7% vamos a tener esa certeza. Esto ha sido confirmado por biopsia hepática, es decir, todos estos valores que ustedes ven es la parte clínica, la parte de laboratorio, apenas teniendo dos valores de transaminasa y sacando una relación, tienen ustedes ya la sospecha. ¿Qué hacemos nosotros con un puntaje de BAR mayor o igual a 2? Tomar la decisión si el paciente es candidato o no para una biopsia hepática, conocer si el paciente que está evaluando se encuentra en un alto riesgo de desarrollar cirrosis hepática y con ella un cáncer hepático, y poder intensificar las medidas terapéuticas y orientativas para prevenir que el paciente progrese a cirrosis hepática. ¿Qué debemos hacer? Ya finalizando la charla, debemos procurar que el paciente haga ejercicio. Eso lo dice esa revisión sistemática que yo les acabo de mostrar. Hacer actividad física, controlar la alimentación, una alimentación más balanceada. Y con relación a la terapéutica farmacológica para pacientes con esteatosis hepática, todas las guías señalan que debería ya pensarse en una terapéutica farmacológica si hay un componente de inflamación. Y lo podemos saber cuando las transaminasas se elevan
en un paciente con esteatosis hepática. Uno lo sospecha, ya sabemos que el diagnóstico es anatomopatológico con el gol estándar que es la biopsia hepática. Fíjense la metformina. Es muy raro el médico que no utilice metformina para una esteatosis hepática en un paciente obeso. Ha demostrado que no es útil usar metformina porque no ha demostrado una eficacia contundente en cuanto a la parte histológica en pacientes con esteatosis hepática. Y por lo tanto, no es recomendada por ninguna guía de las que hay. Hay una guía europea, americana, asiática, por ninguna de las guías recomiendan la metformina para tratar la esteatosis hepática. La pioglitazona, que es una tiazolidinediona. Esta pioglitazona ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina, ha demostrado igualmente producir cambios satisfactorios en la biopsia hepática en pacientes con esteatosis hepática. Ha demostrado mucha utilidad este medicamento. El talón de Aquiles, vamos a llamarlo así, de este producto es que aumenta de peso. El paciente aumenta de peso con su utilización. Caemos como una especie como de contradicción porque ese es uno de sus efectos colaterales que tiene el producto, el aumento de peso. Tenemos la vitamina E. Hay un estudio clínico publicado con vitamina E, se llamó el estudio Pivens, donde utilizaron 800 unidades internacionales de vitamina D por 96 semanas y hubo una disminución no solamente de las aminotransferasas o las transaminasas, sino también hubo mejoría de la parte histológica, la inflamación igualmente. Este estudio no se ha vuelto a reproducir más. Son 800 unidades. Recuerden que la vitamina E, esa dosis también aumenta el riesgo de hemorragia. Y de alguna manera un subgrupo de estos pacientes observó un aumento de la mortalidad. Entonces es un trabajo que ha quedado, no se ha vuelto a reproducir, quedó sencillamente en el papel, y la vitamina E, pero en concentración, en dosis de 800 unidades al día por 96 semanas, es lo que muchas veces algunos investigadores no los convencen. Bueno, ¿qué hacemos? Se acabó la parte farmacológica. En ese mismo trabajo de investigación publicado en esa revista, el Journal World Gastroenterology, las opciones terapéuticas no farmacológicas, ellos hablan en ese estudio de revisión de la silimarina. La silimarina es un producto obtenido de una planta llamada Cardo Mariano. O sea, estoy hablando de lo que señala el World Journal Gastroenterology como una opción diferente a la que ustedes vieron anteriormente. La silimarina es un producto que está constituido natural, sacada de una planta llamada Cardo Mariano. La silimarina está compuesta de 8 componentes. Ellos aquí hablan de 6, no mencionan 2 más, pero son 8 componentes. Uno es un flavonoide que se llama taxocolin y hay 7 flavolinanos. Todos ellos en equipo forman a la silimarina. Ellos señalan la utilidad de la silimarina y su seguridad y lo bien tolerada que es en pacientes con esteatosis hepática. Establecen también las mejorías que hay en pacientes que tienen fibrosis y que han tomado el producto por lo menos en dosis de 700 miligramos, en este caso 3 veces al día. Hay trabajos con dosis inferiores también muy satisfactorios. Este es un trabajo que sale publicado en World Journal of Hepatology. Recuérdense que el anterior era Gastroenterology. Hablan del efecto hepatoprotector de la silimarina. Yo insisto de que son algunas alternativas porque tiene efecto antioxidante, antifibrótico, antiinflamatorio. Yo lo utilizo en mi práctica clínica en pacientes con esteatosis hepática. No está disponible en mi país. El paciente lo tiene que traer de fuera. Lo tiene que traer porque no existe la silimarina como producto farmacéutico o producto natural en mi país, Venezuela. Entonces, los pacientes, yo les hablo, ellos se la traen de fuera y pueden tratar sencillamente a sus pacientes con esteatosis. Recordemos, tiene un efecto antiinflamatorio, antifibrótico, mejora la resistencia a la insulina y es una alternativa como hepatoprotector en pacientes en que nosotros estamos compensando los factores de riesgo. Bueno, con esto termino mi exposición. Espero que pueda haber aclarado algunas dudas con relación a la esteatosis hepática y las complicaciones severas de COVID-19. Muy agradecido por su atención. Igualmente quiero darles cómo localizarme, cómo estoy a sus órdenes a través de las redes sociales. Tienen mi Twitter, tienen mi página web, tienen mi correo electrónico y tienen también incluso mi contacto por WhatsApp. Estoy a sus órdenes para cualquier
duda o inquietud que puedan tener ustedes. Muchísimas gracias, doctor Alfredo. Una interesante conferencia. Le hago extensivo el agradecimiento de los asistentes y de igual manera las felicitaciones. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Pues, doctor, ¿usted qué piensa si estaría indicada la silimarina para niños con esteatosis hepática? ¿O cuál es la conducta que debemos seguir? La esteatosis hepática en niños está asociada a obesidad. Recuérdense que hoy en día hay una epidemia de obesidad no solamente en adultos, sino en niños. La mayoría de los trabajos clínicos publicados con silimarina han sido publicados en adultos. Lo que sucede con este producto, la silimarina, recordemos que es un equipo de 8 moléculas. No pueden tomar ustedes una aislada. Muchas veces tratan de sacar uno de los componentes de la silimarina, como la silibina, que es quizás el flavolinano, no, es el flavolinano más abundante de la silimarina, y tratan de posicionarlo como un hepatoprotector, cuando las silimarinas son 8. Ustedes no pueden dar uno si son 8. Entonces, siempre tenemos que verlo nosotros como un conjunto. Niños con esteatosis hepática, no he revisado estudios que pudieran ser de utilidad en niños, no obstante, es muy segura. Prácticamente no hay una dosis que pueda inducir efectos colaterales. Pero es que esto es un problema de salud pública, tener a una gran cantidad de niños en estos momentos con obesidad y con hígado graso. Recuerden las estadísticas que yo les presenté de que el hígado graso puede estar presente en el 15% de los niños y el 25% de los adultos. Perfecto, doctor. Y bueno, la pregunta que nos hacen todos los pacientes cuando mandamos un tratamiento y es, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo debo usar un hepatoprotector? Okay. Yo les quiero comentar lo siguiente. Eso es una pregunta. Cuando yo indico silimarina a mi paciente en mi consultorio, consultan como gastroenterólogo, ya yo les tengo como los links donde pueden buscar la silimarina. Muchos de ellos tienen que viajar, algunos viajan a Estados Unidos por negocio, por placer, y aprovechan y se compran su silimarina. El tiempo que deben utilizarla es mientras el paciente corrige los factores de riesgo que lo llevaron al hígado graso. Si el paciente es obeso, hay que luchar contra la obesidad, tiene que perder peso. El paciente tiene que caminar, hacer actividad física. El paciente tiene que mejorar su alimentación. Toda esa alimentación con abundantes carbohidratos refinados, grasas, él tiene que ir corrigiendo, pero mientras va corrigiendo sus malos hábitos de alimentación, tiene que tener un hepatoprotector con efecto antioxidante, antifibrótico y antiinflamatorio, como lo han demostrado los estudios clínicos sobre la molécula, sobre este producto que son 8 moléculas. Entonces, por el tiempo en que podamos corregir los factores de riesgo. Perfecto. Doctor, ¿qué opina usted sobre la efectividad de silibina sola versus la silimarina? Ok. Déjenme comentarles algo que es muy importante. Yo sé que se menciona eso hace poco. La silimarina es el producto más estudiado en enfermedades hepáticas crónicas. Inclusive, tiene un efecto en pacientes, inclusive hay estudios clínicos en pacientes cirróticos con hepatitis C descompensados clínicamente, un estudio realizado en Egipto, donde esos pacientes tuvieron descompensación metabólica, eran cirróticos, tenían descompensación clínica y también de sus exámenes de laboratorio, entre ellos pruebas de coagulación, todo lo que nosotros conocemos. Esos pacientes se les dio una dosis elevada de silimarina que estaba alrededor de 920, 950 miligramos al día durante 12 semanas y los pacientes lograron una recuperación clínica sustancial y las pruebas de laboratorio lograron normalizarse versus los pacientes que recibían dosis estándar de silimarina. La silimarina, como son 8 productos, 8 moléculas, un flavonoide y 7 flavonolanos, ustedes tienen que darla completa, no pueden dar una silibina sola. Muchas veces se da la silibina y se le logra dar alguna tecnología para aumentar la absorción,
eh, bueno, a través de micromicelas, etcétera, que no voy a tocar en este momento, pero necesitan dar el compuesto con las 8 moléculas. Una vez un paciente que me llegó al consultorio y me dice, doctor, mire, a mí me vendieron fensilimina en Estados Unidos, yo la traje o me la compraron, yo le dije, bueno, y la silimarina, no, es que me dijeron que era lo mismo. Bueno, ¿qué sucede con la silimarina? Yo le dije a ese paciente, que es un abogado, se lo expliqué muy sencillo, para no caer en ciencia. Tú haces un pastel, tú le pones la harina, que es el principal componente, pero no le pones azúcar, no le pones mantequilla, o no le pones huevos, o no le pones el polvo de hornear, que es una pequeña cantidad, no se puede llamar torta. Tienen que ser todos los componentes. El paciente quedó convencido que es el conjunto de moléculas y no una aislada. Perfecto, doctor. Me siguen llegando las felicitaciones para hacerlas extensivas y también nos Gracias. preguntan la relación de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia en pacientes con esteatosis hepática. Ok. Recordemos que la esteatosis hepática es una disfunción metabólica. Recordemos el cambio de nombre que ya se ha planteado a través de un comité de expertos de 22 países. Como hay una disfunción metabólica, ustedes ven a los pacientes con hipertrigliceridemia. Recuerden que en la esteatosis hepática no alcohólica hay un aumento de la resistencia a la insulina. Voy a ponérselo sencillo. Hay una enzima que se encuentra en el endotelio que se llama la lipasa lipoproteica. Todos la conocemos por estudios de bioquímica y nuestros estudios médicos. La lipasa lipoproteica es insulino dependiente. Insulino dependiente. Cuando hay trastornos de resistencia a la insulina o la insulina no está actuando de manera adecuada, se elevan los triglicéridos porque Al parecer tuvimos un corte de conexión. Por favor, les pido a los asistentes que esperen unos segundos hasta que esto se restablezca. Doctor, no lo escuchamos. Ahí sí. Ok, disculpa, lo último que comenté es que no recordemos que el hígado graso, la esteatosis hepática es una disfunción metabólica. Hay resistencia a la insulina. La insulina tiene un papel lipogénico que todos sabemos. Cuando hay alteración en el funcionamiento de la insulina por resistencia o cualquiera de esos factores que conocemos, hay una lipólisis. Esa lipólisis es lo que libera esa gran cantidad de ácidos grasos a la sangre que van al hígado a infiltrar. Por eso su relación con el aumento de la resistencia a la insulina. También ya les comenté lo de la lipasa lipoproteica, que es insulino dependiente, y por eso el aumento de triglicéridos en pacientes que tienen esta afección. Perfecto, doctor. Y ya sumergiéndonos en el tema de interacciones medicamentosas, generalmente estos pacientes con hígado graso no vienen solos, ¿no? Son pacientes hipertensos, diabéticos. Nos habló un poco de los medicamentos antidiabéticos orales, pero ya en el tema de un hipertenso que consume IECAS o ARA2, ¿existe alguna interacción medicamentosa? ¿Podemos usar con seguridad los hepatoprotectores? Sí, los hepatoprotectores naturales, por supuesto, como la silimarina, pueden ser utilizados sin ningún tipo de problema con la terapia en el área cardiovascular que me acabas de mencionar, como IECA o los ARA2. Los ARA2 porque el hígado también tiene una gran virtud. Cuando un paciente cae en insuficiencia hepática, el paciente ya ha perdido más del 90% de la capacidad metabólica y la capacidad de depuración del hígado. El hígado es un órgano muy noble. Entonces, nosotros por eso es que tenemos que tratar en lo posible de luchar contra el hígado graso en este momento que hay pandemia. El coronavirus sigue aumentando la cantidad de fallecidos y complicados en el mundo.
porque al tratar nosotros el hueso y al hígado graso, estamos disminuyendo la tasa de complicaciones por todo lo que yo le comenté hoy en la conferencia. Perfecto, doctor. Hay pacientes que han pasado por un COVID, han sido intubados y han terminado con esteatosis hepática. ¿Qué hacemos en estos casos con estos pacientes? Asumiendo que ya salieron de la intubación, salieron de terapia intensiva y se han vuelto a reinsertar en su vida cotidiana, ¿no? Bueno, al paciente tenemos que observarlo. El paciente tenemos que observarlo. Recuerden que en una diapositiva yo toqué un punto que dice que los pacientes con esteatosis hepática que se infectan por el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 tienen un alto riesgo de desarrollar esteatohepatitis. Pero no esteatohepatitis por un ataque directo del virus contra el hígado, no, sino es por las altas concentraciones de citoquinas que acompañan al COVID-19, más la que ya venía elevada en el paciente con esteatosis hepática, lo hace muy proclive a desarrollar una esteatohepatitis. Y las esteatohepatitis, recordemos, ocasionan fibrosis y que con el tiempo van a ocasionar cirrosis hepática. También aprovecho como de dar un punto que no lo toqué a profundidad, de la esteatosis hepática alcohólica es el 50%, la no alcohólica es el otro 50%. Personas que no han tomado licor, pero tienen factores de riesgo, donde la resistencia a la insulina es el principal factor. Perfecto. Bueno, nos preguntan aquí si es que tenemos un paciente con una esteatosis hepática grado 1, ¿estaría recomendado indicar a este tipo de pacientes vitamina E o nos vamos de frente con los hepatoprotectores? No, yo les recuerdo también el estudio que toqué sobre vitamina E, claro, muy superficial, porque si no, no me da el tiempo con la conferencia. Se indicó en pacientes que ya tenían el componente inflamatorio, es decir, esteatohepatitis. Y eso es lo que la mayoría de las guías señalan. Cuando se utiliza un fármaco, lamentablemente la metformina sería de muy poco valor, pero cuando utilizamos un fármaco, cuando el paciente está complicado ya con una inflamación, cuando el paciente tiene eventualmente mayor riesgo de complicaciones, entonces se indica una terapia que puede ser farmacológica y no farmacológica. Con relación a la vitamina E, indicarlo, recuerden, el estudio duró 94 semanas con dosis de 800. Si dan menos de 800, no se puede reproducir ese efecto beneficioso que se logró observar en ese estudio. 800. Con 800 hay riesgo de que un paciente pueda sangrar. Por eso que todos conocemos que cuando una persona va a ser intervenida quirúrgicamente, cuando los internistas hacemos la evaluación preoperatoria, lo primero que le decimos al paciente es que cuidado con la aspirina, no puede tomar aspirina, vitamina E no puede tomarla y tampoco los omega 3. Eso es lo primero que le decimos todos los médicos, internistas y cardiólogos, un paciente de un preoperatorio. Imagínense 96 semanas tomando 800 unidades internacionales de vitamina E. Doctor, ¿y cuáles serían los eventos adversos que podemos esperar, que podemos advertir a nuestros pacientes sobre el uso de silimarina? La silimarina, todos los estudios que se han realizado hay muchos estudios controlados con silimarina y estudios publicados en revistas muy serias como las que ustedes vieron, está prácticamente ausente de efectos. Bueno, todo producto puede producir efectos secundarios, pero los efectos secundarios en las dosis recomendadas, por lo menos, no son significativos. Pueden utilizar, por eso que en una diapositiva hablé de seguridad y tolerabilidad del producto. Entonces, y estoy hablando porque llevo muchos años usando silimarina y tengo pacientes con esteatosis hepática grado 1, grado 3 y grado 2 por ultrasonido. Recuerden que esa clasificación es ultrasónica. Los pacientes van evolucionando a grado 2, a grado 1, y en un nuevo estudio ultrasonográfico, ya ha perdido peso, hace actividad física, come de manera balanceada, desaparece la esteatosis hepática. Lo único es ejercicio, pérdida de peso, comer balanceado, y yo le doy un hepatoprotector.
que es la silimarina. Eso es lo que yo hago en mi práctica clínica. Doctor, en su práctica clínica, ¿interviene mucho el grado para el uso del hepatoprotector o la dosis es la misma en todos los grados? No, yo les comenté a ustedes algo, por lo menos la silimarina no debería ser indicada en una dosis por debajo de 500 miligramos al día. Menos de 500 no debería indicarse, porque el efecto es muy poco. Aunque hay algunos estudios con dosis de 410, 420 miligramos que inclusive han demostrado una mejoría en la mortalidad de pacientes con hepatopatía crónica. Pero realmente la dosis no debería ser menor a 500 miligramos. Yo le comenté que en el estudio de Egipto, un estudio que se hizo en Egipto, en pacientes con cirrosis hepática por virus C, que se habían descompensado clínicamente por laboratorio, utilizaron dosis de silimarina por 12 semanas de alrededor de 910, 920 miligramos, con respuesta clínica satisfactoria y se corrigieron los exámenes de las alteraciones de laboratorio. Ese grupo de pacientes fue controlado con otro que no recibió dosis altas, sino dosis bajas de silimarina. Y los efectos en ese grupo de pacientes se vieron con dosis altas, casi de 1 gramo en cada 24 horas, o sea, una vez al día. Está la orden, ese trabajo, quien esté interesado, me escriben a mi correo y yo se los hago llegar porque es sumamente interesante el trabajo clínico. Doctor, en esos pacientes esteatóxicos, ¿en qué tiempo se estima que pueden llegar a ser una fibrosis o una cirrosis hepática? Obviamente sin tratamiento y sin cuidados correspondientes. El tiempo es muy variable, depende también del paciente y del grado de obesidad que tiene y de infiltración grasa, pero es una evolución larga, no es una evolución por debajo de 10 años. Usualmente los estudios señalan que es una evolución larga en el tiempo, pero el paciente ni se da cuenta. Yo he tenido pacientes y he conocido de casos de pacientes obesos, inclusive con obesidad mórbida, que se han hecho hasta cirugía bariátrica y no han podido perder peso en el tiempo. O sea, pierden peso inicialmente, pero después no logran mantenerlo. Algunos de esos pacientes han fallecido de hemorragia por varices esofágicas, cirrosis hepática. No tenían virus C, no tenían virus B, y el paciente no tomaba alcohol, no tomaban alcohol. Nada más el hecho de ser obeso, morirse de una hemorragia digestiva por varices esofágicas por una cirrosis hepática. Perfecto. Tenemos muchas preguntas más. Estoy seleccionando las preguntas y compactándolas por el gran número, porque bueno, con todas las preguntas fácil podemos extendernos hasta la medianoche. ¿Cuál es la indicación de la vitamina E? Bueno, ya discutimos un poco de la vitamina E, pero siguen surgiendo preguntas y sería bueno aclararlo para que los médicos, colegas vayan seguros, ¿no? ¿Cuál es la contraindicación del uso de vitamina E en pacientes con esteatohepatitis? No hay una contraindicación formal. Recuérdense que estamos buscando nosotros con la vitamina E o que buscan los investigadores con la vitamina E en esteatosis hepática. Tenemos que recordar un poco de farmacología. La vitamina E es una vitamina liposoluble. Es una vitamina liposoluble. Se disuelve muy bien en las grasas. Y es un antioxidante. Entonces, cuando ella llega al hígado, se disuelve muy bien, por supuesto, en ese medio donde están las macrovesículas de triglicéridos y tiene un efecto antioxidante. Lo que pasa con la vitamina E es que las dosis que se utilizan en ese estudio clínico, que son dosis muy, muy elevadas, puede acompañarse de complicaciones en algunos de ellos. Este trabajo inclusive fue cuestionado por algunos investigadores porque señalan en sus grupos de este trabajo que pudo haber un aumento de la mortalidad en los pacientes. Bueno, mejoró la esteatohepatitis, mejoró la parte histológica, pero por otro lado no se desconoce por qué hubo un aumento de la mortalidad. Entonces, yo preferiría realmente, no volvieron a salir estudios con vitamina E, solamente ese estudio publicado hace muchos años en New England Journal of Medicine, y entonces tenemos nosotros, yo insisto, yo vine a hablar hoy, y todos sabemos de esteatosis hepática y complicaciones por COVID-19, pero yo lo que busco
cuando utilizo un hepatoprotector es el efecto antiinflamatorio, antifibrótico y el efecto que tiene sobre resistencia a la insulina. Mejora la resistencia a la insulina. Entonces, y la muestra, el tiempo y la terapéutica lo demuestran, ¿no? La respuesta que tienen los pacientes con esto. Porque realmente no hay más que cómo ayudar a un paciente. Ya vimos todo lo que pasa con los medicamentos que se usan para la esteatosis hepática cuando hay inflamación. Vemos que es un poco complicado todo esto, porque perder peso, hacer ejercicio y comer sanamente son los primeros 3 pilares que tenemos que hacer en pacientes con esteatosis hepática. Doctor, ¿usted considera que todos estos pacientes deberían recibir un apoyo nutricional adyuvante al apoyo que ya le está dando el médico de cabecera o no en la dieta? Sí. Porque, bueno, siempre les decimos, no, coma sano, haga ejercicio, comer sano, pero ¿qué sano? A veces ellos no dilucidan bien el concepto Sí. de sano, ¿no? Totalmente de acuerdo con su comentario, doctora Priscila, totalmente de acuerdo. Aquí hace falta el apoyo de un nutricionista. Yo quisiera también resaltar algo. El manejo del paciente con esteatosis hepática es un manejo médico. El médico es el responsable del cuidado de ese paciente en cuanto a su orientación y a las conductas a seguir, pero él tiene que apoyarse de un nutricionista. Porque si el paciente no pierde peso, este es uno de esos pacientes que va con los años a desarrollar una fibrosis avanzada y una cirrosis hepática. Y sabemos que cuando el hígado está cirrótico, ya es muy poco lo que podemos hacer. Inclusive, se habla de que 1/3 de los pacientes que tienen fibrosis pudieran regresar con conductas terapéuticas adecuadas. 1/3 se mantiene estable, ni para allá ni para acá, y 1/3 avanza hacia cirrosis hepática y complicaciones. Entonces, esa tabla que yo les presenté a ustedes, la tabla BAR, recuerden, esa tabla nos ayuda en el consultorio a saber qué paciente con esteatosis hepática es sospechoso de tener una fibrosis avanzada. Y bueno, he recibido muchas preguntas sobre el tema de la dosificación. Si nosotros hacemos el ejercicio de un paciente que llega nuevo a nuestra consulta, ya con un diagnóstico de una esteatosis hepática confirmada con un ultrasonido, ¿cuál es el esquema que debemos seguir para el uso de hepatoprotectores? Bueno, recordemos que el hepatoprotector va a ser una terapia coadyuvante. Ya sabemos que hay estudios clínicos que apoyan su utilización y tiene que ser el hepatoprotector completo, con sus 8 moléculas. No puede ser un componente aislado de él. Y así debe ser. El paciente, nosotros iniciamos todo lo que hemos hablado con la parte de nutrición, la parte de ejercicio, la parte de alimentación apoyada con nutrición, por supuesto, cambiar unos hábitos de sedentarismo, etcétera. Y el paciente, el médico inicia un hepatoprotector con él para lograr con su efecto antioxidante minimizar o evitar la inflamación del hígado, porque el paciente está en esteatosis, no está todavía en esteatohepatitis. Uno sospecha una esteatohepatitis cuando un paciente con esteatosis hepática empieza a elevarse las transaminasas, principalmente la ALT. Cuando ustedes ven ese aumento de la transaminasa en alguien con una esteatosis hepática previa, pudiera estar entrando en un cuadro de esteatohepatitis. Entonces, ¿qué hace el médico? Si sabemos que mientras el paciente pierde peso y hace todo lo que hemos hablado, puede utilizar un hepatoprotector, una cápsula 2 veces al día de cualquiera de los productos que nosotros podamos confirmar que es una silimarina confiable. Pueden dar una cápsula cada 12 horas, puede inclusive duplicar la dosis si hay pacientes que uno sospecha que puedan estar un poco más complicados. Y vuelvo a recordar el estudio de Egipto, el estudio que se hizo en Egipto, ¿no? Sobre pacientes con encefalopatía hepática o cirrosis de virus C. Entonces, gracias a que es un producto muy seguro, realmente bien tolerado, da esa maniobra de terapéutica, pero menos de 500 miligramos de silimarina en 24 horas no es conveniente. Por lo menos dar 2
cápsulas o 3, dependiendo del producto que consigue el paciente. Los que viajan a Estados Unidos o viajan a otros países se comunican conmigo por WhatsApp. Conseguí esta, doctor, ¿qué opinan? Bueno, saben que hoy en día la tecnología ayuda mucho. ¿Qué experiencia hay del uso de ubiquinona o coenzima Q10 y resveratrol con la silimarina en el hígado graso? Hay más estudios con coenzima Q10, ubiquinona, con resveratrol. Hay inclusive un estudio, recordemos que la ubiquinona o la coenzima Q10 tiene efectos antioxidantes significativos, efectos antioxidantes. Ella interviene en la cadena respiratoria mitocondrial. Tampoco olvidemos eso en la formación del ATP. También esta ubiquinona o coenzima Q10, recordemos que se depleta en pacientes que están recibiendo estatina, porque sigue una misma vía metabólica, la inhibición del colesterol, y también se inhibe la síntesis de la coenzima Q10. Hay estudios publicados que demuestran que tiene un efecto desinflamatorio en el hígado, puede bajar la transaminasa, la gamma-glutamiltransferasa, también disminuye la proteína C reactiva, logra disminuir también con la coenzima Q10. Lo más importante, tiene un efecto antilipogénico. Por alguna razón, también contrarresta la acumulación de grasa en el hígado. Esto con relación a la ubiquinona. No me refiero al resveratrol porque las evidencias son más a favor de estos dos productos que yo le acabo de comentar, que es la silimarina y la coenzima Q10. Bueno, nos ha impactado mucho el tema del el uso de vitamina E, omega 3 y aspirina previo a una cirugía. Y quisiéramos que nos amplíe un poquito más el tema y que nos comente cuántos días antes de una cirugía debemos suspender estos fármacos. Bueno, recordemos, claro, nos estamos saliendo un poco del tema, pero como internista voy a abordar la pregunta. Recordemos que el ácido acetilsalicílico inhibe la ciclooxigenasa de manera irreversible, a diferencia de los antiinflamatorios que no son ácidos acetilsalicílicos, que la logran inhibir por unas 48 horas aproximadamente. Un paciente que toma, por ejemplo, dosis de aspirina como antiagregante plaquetario, ese paciente en promedio debería ser suspendida la aspirina unos 8 o 9 días antes de la intervención, porque es el tiempo promedio en que logramos nosotros contrarrestar ese efecto antiagregante prolongado. Un antiinflamatorio o desinflamatorio de los otros, pues que no son aspirina, en 48 horas ya es tiempo más que suficiente para que su efecto antiagregante se vaya. Y con relación a omega 3 y vitamina E, se puede suspender varios días antes, no tanto como 8 o 9 días, sino unos 5 días antes de la intervención, ya su efecto prácticamente es nulo en cuanto a efecto antiagregante plaquetario. El problema más que todo es con lo de la aspirina. Por cierto, ya me tocaron el tema, recuerdo un paciente que hace muchísimos años se fue a extraer una muela, un molar, y no le dijo al odontólogo que estaba tomando omega 3. Y el paciente recibió 2 bolsas de sangre, lo transfundieron porque no podía parar el sangrado después que le trajeron el molar. Interesante reflexión que nos lleva a todos para tenerlo presente en la consulta médica. Si pudiéramos hacer un resumen, una conclusión sumada a lo que ya mencionó en el término de medicina basada en evidencia, experiencia clínica en el uso de patoprotectores en este ambiente de COVID, pues no todos los pacientes han tenido COVID, si es así por mencionarlo, pero también los que estamos confinados en medio de esta pandemia hemos tenido cambios en el estilo de vida, cambios en el ejercicio, cambios en la alimentación, porque no existe todo. ¿Qué podemos mencionar en este contexto como una conclusión final, doctor Alfredo? Bueno, es un tema bien interesante. Todos sabemos que este confinamiento, también por la falta de actividad física, el estrés, las personas viven o vivimos
continuamente comiendo o picando o viendo qué hacemos y estamos confinados, no salimos a hacer actividad física con la frecuencia que debería ser. Entonces tiende a haber un aumento de peso. Eso se ha visto, un aumento de peso sustancial. Si ese paciente que está aumentando de peso entra ya en el rango de sobrepeso, recordemos que es un valor de índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilos por metro cuadrado, ese paciente empieza a tener ya riesgo de una esteatosis hepática. Y si se hace diabético porque tenía sobrepeso, también va a tener un hígado graso. Y el problema es, hígado graso, ya sabemos que es un caldo de cultivo para complicaciones en pacientes con COVID-19. ¿Qué podemos hacer? Tratar de cuidarnos en la medida de lo posible. Tratar de contrarrestar todo esto de alguna manera que podamos nosotros vigilar nuestro peso y tratar de hacer algún tipo de actividad. Algún tipo de actividad. Hay personas que bajan y suben las escaleras varias veces al día en el mismo edificio donde están viviendo o salen a dar 2 o 3 vueltas en la redoma donde viven para tratar de mantener una actividad física. Pero sí está trayendo problemas este confinamiento, pero yo les recomiendo de que tengamos la buena actitud de que todo esto va a pasar y tengamos las herramientas terapéuticas en la mano de qué podemos hacer. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Muchas gracias por este interesante debate que hemos tenido. Como usted menciona, han habido preguntas que no solo están en el ambiente del COVID, de lo que era su conferencia, pero bueno, tenemos aquí al experto y tenemos que aprovecharlo, pues es lo que decimos aquí, ¿no? Y también quiero darle el paso a nuestro gerente de producto, que nos va a dar la despedida. Por favor, Hugo, te pido, Hugo Javier Aguilar Cárdenas, que encienda su cámara. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. A nombre del Grupo Pharma del Ecuador y de PALIT, queremos darles las gracias a ustedes, doctores, por la excelente participación y acogida que hemos tenido a este webinar. De verdad que la audiencia ha sido maravillosa, una gran cantidad de médicos asistentes, y de igual manera queremos darle las gracias al doctor Alfredo Martínez por compartirnos información tan, pero tan valiosa y actualizada justamente del entorno de la esteatosis hepática, justamente asociada con el nuevo coronavirus. Les recordamos también, mis queridos doctores, que Grupo Pharma del Ecuador y EPALIB ha hecho eco justamente de este día, que es el 12 de junio, donde se celebra internacionalmente el Día de la Lucha contra la Esteatosis Hepática Analcohólica. Y es así que lo hemos consagrado el mes de la salud hepática. Seguirán recibiendo información de parte de nosotros, y de igual manera, si alguno de ustedes requiere cualquiera de los estudios de los cuales ha comentado el doctor Alfredo Martínez, pues con el mayor de los gustos les pedimos que nos soliciten los mismos para hacérselos llegar. Por nuestra parte, pues simplemente agradecerles. Recibirán de igual manera el video resumen de esta charla y junto con el diploma respectivo. Muchas gracias y que tengan una excelente noche, y gracias por confiar siempre en nosotros. Gracias. Gracias a usted.